Hola, hola, mi querida comunidad de neuropilosos. Cordial saludo en este nuevo año, comenzando el 2026. Espero que las fiestas de Navidad y de fin de año hayan sido muy gratificantes para todos ustedes. Mis mejores deseos, deseándoles que durante el 2026 estén rebosantes de salud, de bienestar y de muchas relaciones amorosas y cercanas que los hagan sentir muy felices. Bueno. Vamos entonces a entrar en materia con el video que tenemos preparados para el día de hoy, que es sobre qué es la salud mental, ¿sí? Entonces, esto a propósito de el ciclo de videos que les había dicho que íbamos a comenzar sobre salud mental y neurociencia de algunos trastornos mentales. Bueno, entonces ya el primer video que hicimos fue sobre mitos de la salud mental, o sea, qué no es la salud mental, y hoy vamos a hablar un poco sobre qué sí sería la salud mental. ¿Sí? Recuerden que también me pueden encontrar para otro tipo de noticias, mucho más rápidas, modelos y compartir información mucho más teórica y artículos y demás en mis redes sociales, como en Facebook, en TikTok y en Instagram, como Diego Neurociencias y en X o Twitter como @Diego Neuro. Bueno, listo. Entonces. Vamos a entrar en materia. Entonces les recuerdo que estamos en un ciclo de videos sobre salud mental y trastornos mentales. Esto a propósito de muchas preguntas que me han hecho sobre temas como ansiedad, depresión, sobre bienestar, sobre insomnio. Bueno, entonces, a propósito de esos temas, inicié este ciclo que ya que veo que es algo que le interesa a muchas personas y temas sobre los cuales hay eh, información bastante desafortunada en estos medios. Bueno, ya hicimos el video sobre mitos de la salud mental, entonces ese ya está chequeado, que lo pueden encontrar en el canal, en la lista de reproducción sobre neurociencia y la salud mental. También tenemos el de hoy, que es el video sobre qué es la salud mental. Y los próximos videos que espero estar construyendo y subiendo serán sobre salud cerebral, un tema sobre el cual hemos discutido bastante con algunos académicos, algunos colegas que trabajan sobre principalmente neurodegeneración. También espero estar haciendo un video que ese le tengo muchísimas ganas, quiero hacerlo, que es sobre cómo proporcionarles un modelo sobre cómo es que se construyen los trastornos mentales, ya que la mayoría de las personas en la vida cotidiana piensan que trastornos como la depresión, la ansiedad, el estrés postraumático son entidades que están dentro de las personas. Y que surgen por un desequilibrio químico y que algunos científicos lo que hacen es descubrirlos, ¿no? Eso dista mucho de lo que en realidad es un trastorno mental o lo que ha sido considerado a través de la historia un trastorno mental, cómo surgen, cómo cambian, cómo, sí, que son más construcciones socioculturales que van apareciendo y van modificándose a través del tiempo, ¿no? Y luego de esta primera parte, esos primeros cuatro videos como conceptuales y teóricos, pasaremos a algunos videos un poco más prácticos sobre neurociencia del estrés postraumático, de la ansiedad, de la depresión, de la esquizofrenia, del insomnio, bien, entonces del suicidio. Entonces a ello espero que esto ya va a ser casi en un par de meses, estaremos ya con el ciclo de videos sobre neurociencia de los trastornos mentales como tal. Bueno, y en algún momento haremos un video también sobre neurociencia de la salud, o sea, como un modelo sobre cómo mantener la salud mental, ¿no? Bueno, o cómo sentirnos mentalmente saludables. Ya con esta, pasando la introducción, vamos a comenzar ahora sí con la parte caliente del video. Comencemos con este primer tema, que no es la salud mental. ¿Sí? Aunque esto fue abordado con mayor profundidad en el video sobre mitos de la salud mental, aquí voy a recordarles algunos puntos importantes para entrar a definir la salud mental. Por un lado, no son los trastornos mentales. ¿Sí? Esto es un error típico en confundir la salud mental con los trastornos mentales. Y cuando ya les mostré en el otro video que cuando vamos a investigar, buscamos investigaciones o cuando buscamos artículos o cuando buscamos publicaciones sobre la salud mental, lo que nos encontramos son
artículos, medidas, indicadores de salud pública sobre trastornos mentales, ¿no? Entonces, la salud mental no son los trastornos mentales, ni por lo tanto, si vamos a investigar, medir, cuantificar o hablar de salud mental, no deberíamos centrarnos en los trastornos mentales, ¿sí? Segundo, la salud mental no es la ausencia de enfermedad mental. Sí, sobre esto la OMS ha hecho desde hace casi un siglo bastante énfasis en que cuando hablamos de salud mental, definitivamente no es la ausencia de enfermedad o trastornos mentales. ¿Sí? Igual, pues como lo he mencionado en otros videos, el concepto de enfermedad mental no debe usarse, es un concepto erróneo, sería un, o sea, tiene dos problemas. Por un lado, no es como tal enfermedad. Cuando hablamos de ansiedad y depresión, no es una enfermedad. Y segundo, eh, el concepto de lo mental acá no es de una entidad. Bueno, esto es otra discusión. Tercero, no son las emociones positivas, ¿no? Entonces, esto también lo hemos venido discutiendo en otros videos sobre cómo muchas veces cuando hablamos de salud mental estamos pensando que son emociones como felicidad, tranquilidad, positivismo, equilibrio y no necesariamente la salud mental tiene esta acepción hedónica, ¿no? Esto viene de las posturas filosóficas sobre el hedonismo, donde pues lo deseable era sentir placer y alegría y confort, cosas por el estilo, ¿no? Y por lo tanto, la parte contraria, entonces, la salud mental tampoco es la ausencia de afectos negativos, ¿no? Entonces, muchos pensarían que estar o vivir saludablemente es no sufrir, es no tener malestar, es no tener estrés, es no tener ansiedad, y esto no es cierto. Podemos pasar por momentos de angustia, de sufrimiento, de dolor, y aún así considerar o percibir que tenemos salud mental, ¿no? Entonces, incluso es completamente factible sentirse o ser diagnosticado con alguna enfermedad física o un trastorno mental y aún así sentir que tenemos o vivimos en salud mental, ¿no? Entonces, definitivamente no es la ausencia ni de enfermedad, ni de trastorno, ni de afectos negativos, ¿no? Y lo contrario. Y en quinto punto, la salud mental no es algo que esté dentro de nosotros, ¿no? Entonces es para discutir un poco ese punto de individualista, internalista, de la psicología clínica, de la psiquiatría, del modelo biomédico, donde tratan de ponernos dentro del cuerpo y entonces para superar el dualismo, entonces lo posicionan dentro del cerebro, entidades subjetivas, psicológicas o en este caso la salud mental, ¿no? La salud mental no es algo que esté dentro del cerebro, no es algo que esté en el corazón, no es algo que esté en el intestino, claro. Necesitamos y es importante tener un corazón, un cerebro, un intestino funcional para, cuando eso sucede, aumenta la probabilidad de que percibamos que vivimos con salud o en salud mental, ¿sí? Entonces, bueno, ya se va haciendo énfasis en esto, en la importancia de la percepción individual, subjetiva y también colectiva sobre cómo debe funcionar las personas o qué debemos hacer o para participar en lo que el mundo nos está proponiendo que hagamos y para lo que es valioso hacer, ¿no? En esa medida también la salud mental, y aunque vamos a hacer un video sobre esto, hay que repetirlo, no es la salud del cerebro, porque muchos reducen la salud mental a la salud del cerebro, ¿sí? Y pues por eso puse este pequeño GIF aquí, y es porque resume mucho de lo que no es la salud mental. Sí, o sea, esto es un mal GIF para definir salud mental. No es el cerebro, no es lo que le pasa al cerebro, no es la emocionalidad positiva, ¿sí? Y no es la ausencia de emocionalidad o afectos negativos o displacenteros, ¿no? Bueno, entonces, si todo esto no es la salud mental, igual, si no están de acuerdo, pues pueden dejar en el cajón de comentarios sus críticas, porque yo digo que el dolor que se puede vivir mentalmente saludable con dolor o con ansiedad, ¿sí? Lo podemos discutir, pero por ahora vamos a entrar con estas delimitación. Bueno, con esta delimitación.
Bien, entonces ahora sigamos con el segundo punto. ¿Qué sí es la salud mental? ¿Cómo podemos entender o comprender la salud mental? ¿Sí? Bien, y parte de pues cada imagen tiene relación con estas nociones, ¿no? Entonces, esta imagen pues alude a lo intercultural, a lo grupal, a lo comunitario, para irnos alejando de esta postura dentro de las personas, ¿no? Entonces, por un lado, y tenemos que tener claro que la salud mental es un concepto, ¿sí? No es una cosa, no es una percepción, no es un estado emocional, no es un estado del cuerpo. No, la salud mental se refiere, es un concepto, es una palabra relativamente reciente en la historia de la humanidad, con un uso que no lleva ni 100 años, ¿sí? Eh, y donde tiene ciertas acepciones, es decir, ciertas consideraciones, ciertos usos que pueden ser populares o científicos. Y el uso popular y científico, pues, ha ido cambiando desde que se instauró, desde que comenzó a usarse, desde que se propuso, y ese cambio, pues, está en función de la cultura, de la ciencia, de los modelos eh, sociales, de la política pública, pues sobre salud y salud mental, ¿sí? Y también sobre modelos económicos sobre que venden o mercadean el bienestar, la salud mental, el wellness, bueno, todo este mercadeo que tenemos en el último siglo sobre lo que nos dan un camino sobre cómo deberíamos vivir, ¿sí? Lo otro que podemos decir sobre este concepto es que no hay un concepto, consenso, digo, universal sobre lo que es la salud mental, sino que esto cambia entre autores, cambia entre mm, momentos históricos y cambia entre posturas filosóficas, antropológicas, sociales, sociológicas y psicológicas también, ¿no? Entonces el modelo ontológico, deontológico, epistemológico da luces sobre cómo una sociedad, un grupo puntual está entendiendo lo que es vivir mentalmente saludable. ¿Sí? Y por último, pues este concepto está embebido, está envuelto, está inmiscuido en posturas morales. En últimas, el concepto de salud mental es un concepto absolutamente moralista. ¿Y qué quiere decir que es un concepto moralista? Es un concepto que dictamina las formas de vivir, las formas de sentir, las formas de pensar, ¿sí? Entonces, desde las diferentes posturas de lo que pueda llegar a ser la salud mental, entonces se está dictaminando, se está prescribiendo qué es lo correcto en términos de pensamientos, afectos, relaciones, acciones, ¿sí? Interacciones que para un grupo social, para un grupo de científicos o profesionales como psiquiatras, psicólogos, ¿sí? Para una comunidad que toma decisiones en política pública es deseable o normal o normativo, ¿no? Entonces, claro, el concepto de salud mental está completamente atado a lo que es normal y deseable para un grupo de personas o para unas personas, para unos individuos. Entonces, cuando una persona piensa, siente, hace y se relaciona desde esa norma moral, desde esa normatividad, entonces se dice que puede también estar viviendo con salud mental, ¿no? Además, pues que esa idea uno la compra, ¿no? Uno se desarrolla en eso, entonces uno también se percibe como estar viviendo mentalmente saludable. Pero cuando tú no puedes satisfacer esa norma social, cultural, histórica sobre cómo pensar, sentir, relacionarse y actuar, entonces se podría estar cayendo en la poca o la no salud mental o la insalud mental.
¿sí? Que no es enfermedad mental, ¿no? O trastorno, para que no vayamos a confundir los conceptos. Aunque es tricky, es complejo, pues porque los mismos autores no han proporcionado tanta claridad y el uso cotidiano es absurdamente lodoso. Bien, entonces, en esto, ya partiendo de que es un concepto cambiante, dinámico, completamente atado a la cultura y a la ciencia y a la economía y a la moralidad, lo cual incluye la religión y el arte, la estética, tiene una dimensión estética, la salud mental, ¿sí? Entonces, vamos a continuar, ¿no? Nuestro tercer punto es entonces, si es un concepto, ¿desde cuándo existe ese concepto? ¿Desde cuándo se habla de salud mental? ¿Sí? Claro, los griegos, los egipcios, los incas, los chipchas, no, pues no tenían salud mental y porque definitivamente no tenían una construcción epistemológica, ontológica, deontológica sobre o sea, sobre salud mental, ¿no? O sea, no se usaba el concepto como tal como palabra, pero tampoco estaba arraigado en esta postura sobre qué deben sentir y pensar las personas. Sí, claro, podríamos hacer traducciones, podríamos tratar de ajustar el concepto, pero definitivamente no es ni de cerca lo que se vivía en otras sociedades a la noción que tenemos. Claro, posturas, por ejemplo, filosóficas, como la eudemonía de Aristóteles, pues sí van dando raíces a la formación posterior de lo que es nuestra noción de salud mental, pero definitivamente ellos tenían otra noción de la vida y definitivamente no usaban la palabra y el concepto actual que tenemos sobre salud mental, ¿sí? O sobre patologías y demás, ¿no? Este modelo biomédico es relativamente reciente. Entonces, la historia del concepto de salud mental está atada a el desarrollo de la medicina y por lo tanto tiene una postura biomédica central, fundamental en su arraigo que es muy difícil de deshacernos de ella, ¿no? Entonces surgió ahí y ha ido evolucionando alrededor de la medicina, ¿no? De las posturas biomédicas, biológicas y médicas, patológicas, ¿sí? Y epidemiológicas. Entonces, en sus inicios, el concepto más directo desde el cual nace la noción, las nociones actuales de salud mental es el de higiene mental y se propuso en 1943 en un libro inglés sobre higiene mental. Y de lo que habla es sobre cómo deberían ser tratadas las personas que están en los hospitales psiquiátricos. ¿Sí? Entonces está muy atado al cuidado de los pacientes en ámbitos psiquiátricos, en hospitalización por trastornos o por disfunción de la conducta. ¿Sí? Este concepto de higiene mental pues va a dar lugar a inicios entonces no va a ser tan, bueno, va a tener tan popular, luego como que en Inglaterra se va a popularizar un poco más, como algo importante a considerar la vida de los enfermos mentales o de los enfermos de la conducta y ya con el inicio del siglo XX va en Norteamérica básicamente se va a hacer la transición hacia un movimiento de la higiene mental. Entonces ya por parte de enfermeras, algunos médicos, algunos psiquiatras, entonces eh, se va a hacer una discusión mucho más fuerte y principalmente promovida desde el bienestar de los pacientes, también auspiciado por las familias de estos pacientes que estaban en estos sanatorios, en estos asilos psiquiátricos, ¿no? Entonces, donde comienza a verse que mucho del tratamiento y del trabajo y el trato que se le da, el cuidado que tienen los pacientes psiquiátricos es denigrante, es peyorativo, viola sus derechos fundamentales, por estas personas están aisladas, en asilos, ¿sí? Con toda esta noción de que tienen algo que puede contaminar a los demás y que entonces deben ser aislados, ¿no? Entonces esto va a dar lugar a este movimiento de la higiene mental, donde trata de discutirse sobre las buenas prácticas del cuidado de las personas diagnosticadas con trastornos mentales. ¿Sí? Bueno, de este movimiento
Entonces, en 1946, 1948, más o menos, llegando ya a la mitad del siglo XX, la Organización Mundial de la Salud va a redactar unos documentos basados en unas discusiones, en unos comités, donde el propósito es alejarse de la visión de higiene mental en términos patológicos, en términos de salubridad y ir más hacia una definición positiva de la salud mental, una definición que no parta del trastorno, o sea, que donde la salud mental comienza a definirse como un estado de bienestar y no la ausencia de, o no solamente la ausencia de trastornos mentales o de enfermedad, ¿sí? Entonces, esta postura positiva, ¿sí? Más desde una filosofía hedonista también, ¿sí? Comienza a ganar fuerza a mediados del siglo XX, ¿sí? Y también, obviamente, por la incursión, ya no solamente de médicos, sino de sociólogos, también de profesionales en enfermería, del cuidado, epidemiólogos, ¿sí? Para romper esto, ¿no? Bueno. Ya en 1990, ya, llegando ya a final del siglo XX, ¿sí? Se mantiene durante todo esto hasta la actualidad, sigue manteniéndose esta visión positiva del bienestar y ya llegando a finales del siglo XX comienza a darse un giro no tan hacia la prevención, ¿no? Como toda esta nueva óptica podría dar herramientas, ya no tanto para el tratamiento de las enfermedades mentales o los trastornos mentales, sino para la prevención de estos trastornos y para la promoción del bienestar. Entonces el foco va a estar en promoción del bienestar y prevención del malestar. Bueno, y actualmente, ya pues ya llegando al siglo XXI, entonces van a haber algunas controversias sobre conceptuales, sobre criticando esta definición de la OMS, sobre si es algo individual, si es algo colectivo, sobre controversias sobre los límites con definiciones entre bienestar, salud, ¿sí? Diferentes prácticas, diferentes nociones de otras culturas, un encuentro con otras culturas, por ejemplo, asiáticas. Bueno, él comienza a haber un mercadeo muy fuerte sobre el wellness, entonces toda la industria del wellness que vemos ahora incluyendo estas aplicaciones y cuánto video y cuánta práctica y también productos nos están vendiendo por todo lado sobre cómo mantener este bienestar. Bien, y en eso estamos, ¿no? Entonces estamos con un ámbito de controversias, de integración, de replanteamiento, ¿sí? Sobre la salud mental. Bueno, esto es un poco el devenir histórico. Acá está un poco el artículo que algunos me preguntan siempre sobre dónde saqué esto. Entonces, ahí están las fuentes. Eh, bien, igual recuerden que literatura solamente le envío a los que son miembros del canal, ¿no? Bien, entonces pasemos al cuarto punto que sería la visión de la OMS, ¿no? Entonces, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en 1946, 1948, va a proponer una definición de trabajo que casi que se mantiene sin muchos cambios hasta la actualidad sobre lo que es la salud mental. Entonces, por un lado, definen salud en general como el estado de completo bienestar físico, mental, social. ¿Sí? Entonces, atan ya la salud en general también con el bienestar y no la ausencia de enfermedad, ¿sí? Física, ¿sí? Básicamente, salud en general. Y con respecto a la salud mental, ¿sí? Entonces, de nuevo, lo siguen manteniendo como un estado, ¿sí? Este estado va a estar por todo lado, es decir, quiere decir que es una fotografía en un momento determinado en el que un individuo es consciente de sus propias capacidades, ¿sí? Entonces, un estado de bienestar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que compone este estado de bienestar? ¿Qué es lo que qué es lo que ellos discriminan para saber si hay bienestar o no? Entonces, hay bienestar cuando la persona es individual, puede es consciente, puede ser consciente de sus propias capacidades, capacidades intelectuales, físicas, mentales, ocupacionales, relacionales,
¿sí? Entonces, un estado de conciencia o autoconciencia de lo que uno es capaz de hacer en su mundo, ¿sí? Y puede usar estas capacidades para afrontar el estrés y los desafíos de la vida cotidiana, ¿sí? Adicionalmente, que esto es algo que va a hacer mucho énfasis, esta definición de la OMS, es que se puede, o sea, esta es ya esta definición de bienestar se va a apropiar y se va a ajustar, sí, hasta que en el 2004 se da esta que estamos hablando acá, ¿no? Ese estado de bienestar, entonces, las personas lo pueden utilizar, o sea, pueden para trabajar productivamente y pueden contribuir a suplir o desenvolverse en sus comunidades, suplir las necesidades de sus comunidades o desenvolverse en, de acuerdo a los requerimientos de su grupo, de su población, de su comunidad, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, esto toda sigue siendo una postura bastante biomédica, individualista, internalista, ¿sí? Donde el Estado está dentro de las personas, lo aterrizan a las capacidades psicológicas amplias, al afrontamiento del estrés como un aspecto adaptativo de resiliencia, pero está muy atado a el trabajo, ¿sí? A la ocupación, ¿sí? Muy en el sentido de la emergencia de la medicina ocupacional. Sí, bueno, entonces esta va a ser la visión de la OMS llegando ya el siglo XXI, ¿sí? Muy bien. ¿Qué problemas tiene esta visión de la OMS de acuerdo a algunos autores, ¿no? Entonces, por un lado, es una visión un poco estática, dado que el Estado, pues no, eh, cuando hablamos de un estado, son fotografías. Entonces, entonces cuando yo mido, indago, le pregunto a una persona sobre su estado de salud mental, pues puede ser que al otro día, sí, ya esto haya cambiado. Porque resulta que los estados psicológicos y relacionales y sociales cambian con bastante dinamismo, ¿no? Entonces puede ser que la persona en la mañana se sienta poco o perciba poca satisfacción en su vida, pero en la tarde, por algún evento eh, que le aconteció o por el simple cambio bioquímico de su cuerpo, o porque recibe una buena noticia, pues entonces ya perciba que mayor satisfacción con su vida cotidiana. Entonces, esta postura estática definitivamente es problemática porque no atrapa esa dinámica, ¿sí? Pero bueno, adicionalmente, otro problema es que hay un exceso de énfasis todavía en el bienestar, ¿sí? Y el bienestar muy de la mano de esta postura hedónica de los afectos positivos, de sentirse bien, ¿sí? Eh, de las emociones positivas y todo esto, pues toda la moralidad de la psicología positiva, ¿no? Y hay una falta de distinción entre bienestar y salud mental. Entonces, esta definición y definitivamente tiene un serio problema y es que termina siendo tautológica, ¿no? Entonces, ¿qué es la salud? La salud en general y la salud mental en particular es sentirse bien, ¿no? Es el bienestar. ¿Y qué es el bienestar? Pues es lo que sentimos cuando estamos saludables. Entonces, comienza a ser una definición circular y tautológica, ¿no? Que es muy problemática en las ciencias. ¿Sí? Esto no permite una ni adecuada evaluación, intervención, trabajo, etcétera. Bueno, eh, además, pues hay una falta de claridad sobre el criterio de normalidad, porque en últimas, como ya lo he venido mencionando, el concepto de salud mental siempre está atado hacia lo que es considerado deseable o normal, ¿sí? Normativo. Y pues acá hay un criterio biomédico, entonces se mezclan el criterio biomédico de funcionalidad, que los órganos estén funcionando bien, entonces por eso es que se confunde con salud cerebral, el criterio de funcionalidad, ¿sí? De que la persona pueda desempeñarse y ser productiva en su contexto, ¿no? Entonces, esto muy en el sentido de la medicina ocupacional. Esto es un problema grande, por ejemplo, cuando hacemos campañas, cuando hacemos educación, cuando hacemos intervenciones sobre salud mental en el trabajo, por ejemplo, o en la comunidad, que este modelo biomédico
promovido por la OMS nos restringe bastante, ¿no? Y adicionalmente, por ejemplo, si, como en la Constitución colombiana, todas las organizaciones, todas las empresas deben medir la salud mental y deben hacer seguimiento a la salud mental de sus trabajadores y deben generar planes para promover la salud mental de sus trabajadores, entonces se quedan en esto, ¿no? En funcionalidad, en productividad y en este modelito biomédico, ¿no? Entonces es bastante deficiente porque pues, podemos satisfacer esto y seguir con indicadores de insatisfacción, de ausentismo, de burnout y de baja calidad de vida, ¿sí? Entonces, incluso los instrumentos que miden salud mental en ámbito organizacional, y imagino que en educativo y demás, siguen fallando en lo mismo, ¿no? Porque están demasiado atados al modelo biomédico, ¿sí? De la salud mental. Bueno, este modelo biomédico, vemos que hay un entramado lodoso, difícil de entender entre diferentes conceptos relacionados. Por ejemplo, primero, no está clara la distinción entre bienestar y salud mental, ¿sí? Tampoco está clara la diferencia o la relación que hay entre salud mental y otros problemas entre bienestar, ¿sí? Y otros problemas de la salud mental, acá como problemas de ajuste emocional, por ejemplo, de control emocional, ¿sí? Entonces no está claro si tener problemas de control emocional es no tener salud mental o es tener problemas de salud. Esas distinciones no están claras, ¿sí? O si tener problemas de memoria conllevan definitivamente a tener bajo bienestar o dificultades en el bienestar o incapacidad o dificultad para vivir con bienestar, ¿no? Entonces, esas relaciones no están discriminadas en este modelo biomédico típico de la OMS, ¿sí? Además, no está clara la distinción con conceptos como enfermedad mental. Sí, que no debería usarse, pero para algunos lo usan en ámbitos psiquiátricos y en mucha difusión de la ciencia todavía se ve este concepto de enfermedad mental y de trastornos mentales, que es lo que está en el manual diagnóstico de los trastornos mentales DSM-5 o en el capítulo de trastornos mentales del CIE-11. ¿Sí? Entonces, aquí, eh, este tipo de modelitos que lo vemos en Facebook, en LinkedIn, ¿sí? Que parecerían muy descrestadores y completos, en realidad lo que demuestran es una confusión abrumadora sobre estos conceptos, ¿no? Que son las que dan lugar la postura de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Bien, nuestro cuarto punto. Vamos con el cuarto punto. Entonces, si me están diciendo, si la Organización Mundial de la Salud me dice que la salud mental es el bienestar, pues entonces, ¿qué es el bienestar? Y el bienestar entonces comienza a ser entendido como un estado vital. Sí, esto es o sea, es un estado de percepción con la vida y que donde hay satisfacción consigo mismo, con lo que vivimos y con nuestro entorno. ¿Sí? A este respecto, pues existen diferentes también aproximaciones sobre el bienestar. ¿Sí? Bueno, como les estoy diciendo, entonces existen diferentes posturas hacia el bienestar, ¿no? Sobre lo que es el bienestar. Entonces, por ejemplo, hay una postura centrada en lo que se siente, ¿no? En los afectos, en lo afectivo, en lo emocional un poco, que sería el bienestar entendido como sentirse bien, ¿no? Como sentir emociones, entre comillas, positivas, entramos en el círculo vicioso, o emociones de tipo placenteras, ¿sí? Con un alto tono hedónico, ¿no? Otra postura, el bienestar como más en el sentido aristotélico de la eudemonía, como el florecimiento y la percepción de una vida plena. Si nos damos cuenta, casi todo esto pasa por lo perceptual, ¿no? Por lo subjetivo, por lo que la persona siente, ¿sí? Esto nos lleva pues también a algunas discusiones grandes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las personas que no pueden tener percepciones? Porque tienen limitaciones neurológicas o neuropsicológicas o funcionales donde son incapaces de tener acceso consciente a sí mismo, a su vida y a su funcionamiento en el mundo. Entonces no tendrían bienestar o no, sí, eso no es claro, ¿no? Bueno, sobre eso hay otras discusiones sobre bienestar en este tipo de población. Porque también
Deberían haber indicadores más intersubjetivos o externos en tercera persona y no solamente los de primera persona. Pero por lo general el bienestar está definido por indicadores en primera persona, es decir, lo que la persona siente, ¿no? La tercera óptica podría estar más relacionada con esta óptica en tercera persona, ¿no? Y es el funcionamiento. No solamente cómo tú percibes el funcionamiento, sino cómo los demás perciben. Aunque los tres, en últimas, pueden ser trasladados a una inferencia en primera o en tercera persona, es decir, desde lo que reporta el sujeto o desde lo que reportan los que lo observan, ¿no? Esto para incluir pues los bebés, las personas con afasia, las personas con discapacidad mental, las personas con trastornos neurocognitivos que tienen dificultades para declarar lo que perciben de sí mismos, ¿no? Pero bueno, entonces en últimas, el bienestar tiene que ver con, o ha sido visto siempre de estas tres ópticas. Sentirse bien, sentirse realizado y poder funcionar adecuadamente y participando en lo que nos pide la sociedad, ¿no? Trabajo, estudio, familia, comunidad, etcétera. Bueno, este tipo de modelitos, pues entonces lo que muestran es eso, ¿no? Cómo hay un entramado complejo entre diferentes fenómenos que están atados al bienestar, ¿no? Entonces el bienestar no es solamente algo o una condición que esté dentro de la persona, ¿no? También tiene que ver con lo que pasa alrededor de las personas. También tiene que ver con las instituciones en las cuales están incluidas las personas. También tiene que ver con el ambiente, tiene que ver con eh, cómo la persona le han enseñado, le han educado para percibirse a sí misma y cuáles son los valores culturales que se mueven en esos contextos. Bien. Algunas consideraciones sobre salud y bienestar es que no son exactamente lo mismo, pero tienen una relación estrecha, ¿no? ¿Cuál? Pues ahí depende el modelo que se utilice para enredar, desenmarañar esa relación, ¿no? Entonces aquí el modelo teórico va a ser fundamental y no hay un solo modelo teórico, hay múltiples modelos teóricos para entender todo esto, ¿no? Entonces ahí para gusto los colores. Y cada modelo teórico tiene una epistemología, una metodología y una deontología, ¿sí? Y en última atada con la cultura. Por lo general, cuando se utiliza el concepto salud, tiene una inclinación más biomédica, ¿sí? En términos de funcionamiento, ya sea orgánico de los órganos del individuo o del individuo en relación con el contexto, ¿sí? Y de adaptación, ¿no? Y también como la ausencia de trastornos o disfunciones. Mientras que el bienestar tiene una noción, una acepción un poco más humanística, psicológica, subjetiva, intersubjetiva, ¿sí? Y pues como les digo, pueden tener medidas que sean en primera persona subjetivas y en tercera persona objetivas, ¿sí? Que muchas veces son los indicadores de calidad de vida, estos en tercera persona, pues también ahora podríamos incluir indicadores biomarcadores, ¿no? Actualmente se están tratando de incluir como indicadores de hormonales, ¿sí? Indicadores de función orgánica, neuroimagen, bueno, etcétera. Este artículo de Langevin, entonces ellos ven como el bienestar, ¿sí? En sus diferentes componentes físico, emocional y espiritual, lo que se suele dividir, intelectual, como una parte de la salud. Entonces, que la salud es algo más general, donde el bienestar se compone la salud general, ¿no? Entonces, tenemos los comportamientos relacionados a la salud y el funcionamiento orgánico, el funcionamiento y psicológico. Entonces, cuando yo sumo percepción de bienestar, conductas relacionadas con la salud y funcionamiento en el mundo, entonces tendría la salud para esta postura, ¿no? Que toda sigue siendo una postura bastante biomédica, pues la postura salutogénica un poco más común, ¿sí? Y donde entonces el bienestar tiene un componente también todavía bastante subjetivo,
¿sí? De satisfacción con la vida emocional, espiritual, relacional. Pu- sí, acá no lo mencionan, que es el otro sesgo, ¿no? Que pocas veces mencionan lo intelectual, entonces también debe haber una satisfacción sobre cómo estoy pensando, cómo recuerdo, cómo atiendo, cómo puedo razonar con el mundo, ¿no? O con otras personas, digo. Bien, en este otro modelo, en este otro artículo de Simons and Baldwin, el bienestar ya no es un componente de la salud, sino sería algo más general donde la salud médica, por lo menos, es un componente del bienestar. Entonces, las personas perciben su bienestar, bueno, y el mundo o el que lo evalúe, entonces, entonces el bienestar, ¿sí? Puede ser observado a partir de del funcionamiento biomédico del cuerpo, del funcionamiento de los órganos, ¿sí? De los indicadores pues, de laboratorio, ¿sí? Del buen funcionamiento de los diferentes órganos, de la adecuada integración y, y funcionamiento de las personas en su contexto, en su empresa, en su colegio, sí, en su lugar de trabajo, en la comunidad. Y aquí, en este artículo, ellos utilizan dos conceptos que tienen, que todos traducen lo mismo, bienestar, ¿no? Well-being, welfare and wellness, todos traducen bienestar. Este es el lío de la traducción al español, ¿sí? Eh, entonces yo lo llamo el entuerto conceptual porque todos traducen lo mismo, ¿no? Imagino que habrán traducciones que tratan de matizarlo, pero en últimas no hay palabras en españoles que coincidan completamente con lo que se da a entender en inglés, ¿sí? Por lo general, en este entuerto, cuando se habla de wellness, es un concepto más utilizado en la industria y el mercadeo de la salud, ¿sí? Entonces tiene que ver con todas las acciones y productos que consume una persona que le llevan a conseguir o mantener la sensación de que vive bien y de salud mental y de salud física, ¿no? Entonces, aquí vemos toda esta enorme bandada de publicaciones y demás merchandising del wellness. ¿Sí? Entonces, aquí en este artículo nos discriminan y nos comparan estos conceptos, ¿no? En términos de quién lo mide, dónde es usada la palabra y qué aproximación tiene, ¿no? Entonces, el wellness, acá está, sería una medición individual, lo que hacen las personas, lo que consumen, lo que practican. Se usa más en contextos, dice acá de salud mental, pero yo creería que se utiliza más en contextos es de redes sociales y es una postura un poco activa y participativa de lo que hacen las personas. Mientras tanto, welfare tendría que ver con la organización, con el sistema, ¿no? Entonces tiene que ver más con las estrategias, con la disposición, con la organización, con la estructura organizacional que facilita o no el bienestar y la salud mental de las personas o de la organización como un todo, ¿no? Esto tiene que ver más con la institución, ¿sí? Lo institucional. Pues acá el sujeto es completamente pasivo porque es más su entorno organizacional. Y donde el well-being tendría que ver con el estado de satisfacción con la vida que englobaría este tipo de, tanto el welfare como el wellness. ¿Sí? Entonces, una postura un poco más salutogénica, se utiliza más en ámbitos de epidemiología, de indicadores epidemiológicos para las comunidades, para sí, las ciudades, ¿sí? Y puede evaluarse desde una tercera persona, indicadores externos o indicadores subjetivos en primera persona. Bueno, este es un poco el modelito sobre bienestar que proponen estos actores Simons and Baldwin. En este mismo modelo, pues, este es el marco conceptual del artículo interesante, acá se los dejo, simplemente lo pongo para hablar de los famosos componentes de la salud mental, pero pues estos son artificiales, ¿no? Esto es una disgregación un poco útil cuando se hacen las encuestas o los cuestionadores sobre bienestar, donde se pregunta cómo las personas perciben y qué satisfechas están con su funcionamiento físico de su cuerpo, mental, de lo que piensan y sienten,
espiritual, ¿sí? En su conexión con el mundo, con los otros, con la naturaleza, con los demás, con lo trascendente y relacional, ¿no? Bien, lo otro pues tiene que ver con aspectos que ya mencionamos. Muy bien, hasta ahí entonces, ¿qué es la salud mental? El bienestar, digo. Pasemos ya a uno de los últimos puntos, que es sobre eh, los modelos sobre la salud mental, ¿no? Entonces aquí yo lo llamo el caleidoscopio conceptual y es porque eh, hay tantos modelos como colores, ¿no? Y ahí sí otra vez el dicho, para gustos los colores. Entonces, cuando se está hablando de de modelos sobre salud mental, vemos una amplísima aproximación. En ese artículo de revisión que me gustó bastante, ellos proponen pues, clasifican modelos en estas categorías, ¿no? Entonces vemos más de 33, 34 categorías de modelos sobre salud mental. El modelo de la antipsiquiatría, de la biología, acá están organizados creo que en orden alfabético, ¿no? El modelo de la etnopsicología, del existencialismo, de la genética evolutiva, de la microbiota, de la neurodiversidad, de la psicología de redes, bueno, ¿sí? Entonces, y la definición o la descripción de sobre salud mental desde cada uno de estos modelos. Entonces, si quieren, después pueden detener acá el video o ir al DOI y descargarse el artículo, si lo quieren, porque pues no hay tiempo de describir cada modelo, ¿no? Y así seguimos, ¿no? Neuropsicológicos, neurofenológicos, ¿sí? De teoría del desarrollo de sistemas de caos. Bueno, vemos que hay una gran cantidad de aproximaciones sobre el recobro, bueno, entonces, famoso modelo salutogénesis, salutogenético, donde la salud mental, pues está centrada en el bienestar, más que en pues eso es muy general, más que en la enfermedad, ¿no? Bueno. En últimas, cada modelo o cada grupo, categoría de modelos, lo que tiene es un entramado ontológico de lo que existe, no existe, cómo se debe ver el mundo, epistemológico sobre las creencias, sí, también y el conocimiento que tenemos, tramados de redes de conocimiento acerca de la salud mental, deontológico sobre qué es lo bueno, qué es lo deseable, qué es lo normativo, lo político, ¿sí? Porque en últimas cada modelo de estos también genera una suerte de juegos de poder, de juegos políticos, ¿no? Porque si las constituciones dicen que, por ejemplo, ahora que se está abogando en las nuevas controversias, es que la salud mental sea un derecho fundamental, que todos tengamos el derecho a poder vivir saludable, mentalmente saludables, ¿sí? Entonces, sí, dentro de ese derecho está ir, ser educado, participar. ¿Sí? Entonces, el derecho fundamental sería, y base de todo, sería la salud mental, ni siquiera la vida, ¿no? Entonces, incluso cuando no se suple ese derecho, pues las personas podrían tomar decisiones de eutanasia o de fin de vida, ¿sí? Bueno, hay discusiones grandes, ¿no? Entonces también entra dentro de lo político, normalmente sobre modelos, gestión del poder, ¿sí? Etcétera. También, obviamente, cada modelo tiene detrás unos intereses económicos, porque desde cada uno de estos modelos, pues puedo vender instrumentos para medir, tratamientos, intervenciones, merchandising. Sí, es mucha plata, incluso posturas a favor, en contra de fármacos, de el uso de fármacos para el tratamiento, bueno, y la diversidad cultural, ¿no? En algunos se incluyen aspectos espirituales, en otros no, ¿sí? Entonces, esto también da gran controversia, ¿no? Ninguno, otra cosa, algunos dirían, no, es que los modelos son modelos epistemológicos, científicos, ¿no? Pero no, eso es ser muy ingenuo. Ningún modelo es puro y neutral. Todos los modelos tienen posturas, por ejemplo, religiosas. Sí, algunos son más conservadores, otros son más liberales, ¿sí? Progresistas. Algunos modelos
avalan ciertas formas de vida, otros no. Algunos modelos chocan contra posturas religiosas o contra posturas económicas o contra intereses políticos y económicos de grandes conglomerados. Entonces, ningún modelo es neutral, ¿no? Todos están permeados porque son propuestos por seres humanos, incluyendo los científicos son propuestos por seres humanos. ¿Sí? Aquí vemos alguna categorización que se hace en este artículo también sobre los modelos, ¿sí? Entonces, ellos tratan de ponerlos, por ejemplo, los modelos biológicos, psicológicos, modelos sociales, modelos del consumidor, centrados en el consumidor y modelos centrados en la cultura o que rescatan lo cultural, ¿sí? Entonces, acá están, estos serían los que puramente están dentro de una categoría de estas y podríamos decirles que son modelos más reduccionistas o simplificadores donde reducen el espectro de la salud mental a solamente una de estas categorías. Entonces ven, por ejemplo, la salud mental solamente en términos de cognitivos o de salud o de bienestar o de percepciones, o hay una reducción cultural en la cual entramos en un relativismo cultural y espiritual enorme, ¿sí? Hay modelos mucho más integradores, ¿sí? Críticos e integradores, ¿sí? Pero también tienen posturas un poco más radicales hacia alguno de los puntos. Por ejemplo, este modelo de la etnopsicología, ¿sí? Ellos van poniendo acá como modelos poco más integradores, ¿sí? Y por último tendríamos los modelos hiperintegradores, donde tratan de integrar las diferentes posturas, pero esto sería, podríamos decir que son los modelos más complejos, más complicados para llevarlos al mundo real, al desarrollo de tecnologías, al desarrollo de instrumentos, al desarrollo de intervenciones, de políticas públicas, o sea, más difícilmente aplicables y adicionalmente muchos de ellos, algunos autores los denominan como los más idealistas, ¿no? Entonces, utópicos. Entonces, aquí tenemos una controversia enorme, ¿no? Sobre qué modelo usar. Y entonces, si tenemos tantos modelos, ¿con qué nos quedamos? Vamos con el quinto punto. Otras posturas que están más vigentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Agencia de Salud Pública de Canadá propone que la salud mental es una capacidad, ¿sí? Es un poder hacer, ¿sí? En contexto, como cualquier capacidad, para poder, en el contexto en el que nos desenvolvemos, poder sentir, pensar y actuar de tal forma que estas formas, o sea, controlar lo que pensamos, sentimos y hacemos para mejorar nuestro disfrute y sobreponernos o sobrepasar los desafíos diarios, ¿no? Entonces, si tenemos habilidades, recursos para sentir, para manejar nuestras emociones, nuestro pensamiento y nuestras acciones, y estas habilidades nos permiten disfrutar de la vida y afrontar los desafíos, podemos hablar que estamos viviendo con salud mental, ¿sí? Y pues además hay una sensación de bienestar, ¿sí? Y esa sensación de bienestar tiene que ver con poder o satisfacer y participar principalmente en lo que nuestra cultura propone que es valioso de forma con equidad, con justicia social y con dignidad personal, ¿sí? Esto pues tiene una crítica social enorme, ya que en muchos contextos, en muchos países, en muchas ciudades, las personas tienen serias limitaciones para vivir con equidad y con justicia social, ¿sí? Entonces hay una responsabilidad de los estados para garantizar este derecho a la equidad, a la justicia social, para así garantizar que las personas vivan con salud mental, ¿sí? Y bueno, entonces esta aproximación nos propone esto. Muy bien, mis estimados. Entonces, eh, otra aproximación me gustó bastante, esta aproximación de Galderisi. Sí, que es un grupo de autores que ha trabajado bastante sobre salud mental, nos propone que es un estado dinámico, ¿sí? O sea, entonces es una fotografía, cuando siempre que hablamos de salud mental, es tomando una fotografía de algo que está cambiando, ¿sí? Es una fotografía que en un momento puede darnos un indicador hacia un lado, en otro momento puede darnos otro indicador hacia otro lado, ¿no? Entonces, o sea, como
el quick del asunto es poder atrapar esta dinámica, ¿no? El cambio entre un estado y otro. Entonces, esto que en este estado, ¿sí? Hay un equilibrio, claro. Acá hay una noción muy de la nueva era, muy New Age, sobre el equilibrio basado pues en posturas un poco budistas, en donde vivir bien es vivir en equilibrio, ¿no? Entonces también hay una moralidad y una espiritualidad del equilibrio, ¿no? Y de la armonía. Entonces por eso vemos ahora toda esta cantidad de propaganda y demás, de personas meditando, de personas en equilibrio, de la balanza, ¿sí? Bueno, donde comienza a verse el valor de estar equilibrado, ¿sí? ¿Y qué es lo que se equilibra? ¿Qué es lo que está en armonía en este modelo? Lo que está en armonía en este modelo es las habilidades cognitivas, las habilidades para el pensar y relacionarse, las habilidades emocionales, las competencias emocionales o socioemocionales para sentir, relacionarnos, y también los recursos de afrontamiento, ¿sí? Para poder participar y desenvolvernos en los roles sociales, como estudiantes, como familia, como esposos, esposas, hijos, trabajadores, compañeros, etcétera, ¿no? Es, y también, claro, el funcionamiento adecuado de nuestro cuerpo, percibir que nuestro cuerpo funciona de tal forma que nos permite participar en el mundo, ¿no? Entonces, para estos autores, este equilibrio, o sea, la salud mental depende de tener un adecuado desarrollo intelectual y un adecuado envejecimiento intelectual, tener también lo mismo, habilidades para sentir, para gestionar las emociones, para pensar y relacionarnos en los demás, con los demás, empatía y poder gestionar el adecuado funcionamiento de nuestro cuerpo. Todo esto con miras de desenvolvernos, de participar en la vida cotidiana. ¿Sí? Muy bien. Esta postura es muy interesante, la de Galderici. Bueno, y después de todo, bueno, vamos con nuestro último punto. Después de todo esto, entonces, surgen todavía algunas controversias, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo les voy a mencionar cuatro controversias vigentes, ¿no? Entonces, la controversia de la enfermedad mental, o sea, como enfermedad y bienestar como antónimos opuestos, esto todavía sigue siendo controversial. Las personas en la vida cotidiana siguen usando esta dicotomía. No están claros los criterios de normalidad sobre qué es ser normal y por lo tanto qué es lo deseable. Ya como les acabo de decir, pues el concepto de salud mental está atado a la normalidad, ¿sí? La salud mental no son las emociones, entonces esta atadura con lo afectivo suele siendo altamente controversial, conflictivo, y la relación con la cultura, ¿no? Entonces, desde esto, como lo mencioné en el video de mitos sobre la salud mental, no hay un tal continuo desde salud-enfermedad, donde en un polo esté lo positivo, el equilibrio, el placer, que sería la salud mental, el bienestar, y en otro polo esté el malestar y la enfermedad mental. Esto no es cierto, esto no funciona, ¿sí? La salud mental no es el lado opuesto de la enfermedad mental o de la disfunción mental o de, ¿sí? Como les venía diciendo hace un momento, es posible y es completamente factible tener diagnósticos de trastornos mentales y aún así tener una vida digna, participativa y por lo tanto vivir mentalmente saludable. ¿Sí? Es posible sufrir dolor y aún así vivir mentalmente saludable. ¿Sí? Muy bien, entonces... Y esto pues tiene implicaciones en términos de medidas, en términos de indicadores y en términos de cómo lo aproximamos. Este es un artículo que mencionamos hace un rato de Galderici y Palumbro, ¿sí? Del 2020, creo que es este artículo. Bueno, en ese artículo hacen un énfasis muy importante sobre los criterios de normalidad, que definitivamente para poder llegar a una definición, a un concepto de qué es la salud mental, tenemos que tener en cuenta qué es lo normal y qué no es que no se considera normal, ¿sí? Dado que el concepto de
salud mental está atado a los criterios de normalidad, ¿no? Entonces, en últimas, estar y vivir mentalmente saludable tiene que ver con estar dentro de la norma. ¿Sí? El problema acá es cuál es la norma. Muchas veces lo que nos han impuesto es una norma estadística. ¿Sí? Entonces, donde hay un rasgo, como acá ansiedad, y entonces vivir, compartir lo que la mayoría sienten. Entonces, la normalidad acá en términos de ansiedad no es no tener ansiedad o no sentir ansiedad, es sentirla de forma como la sienten la mayoría, ¿sí? Es un término estadístico. Mientras, claro, aquí lo mezclan con un concepto funcional, ¿no? No necesariamente el criterio estadístico de normalidad coincide con el criterio funcional, ¿no? Debería serlo, pero no necesariamente, ¿no? Entonces, lo que sienten la mayoría debería ser lo que les permite funcionar en su mundo, ¿no? Y cuando nos vamos hacia los polos, muchas veces, y aquí depende qué es lo que se está midiendo y cómo se mide, entonces algunos de los polos me hablan de la disfunción, lo que sienten la mayoría, pero que también les impide funcionar adecuadamente, ¿no? Ahí en esa medida coincide el criterio normal, estadístico con el funcional. De, eh, claro, de cualquier forma, y como le mencioné en el video de mitos, el criterio de normalidad, y más en psicología y psiquiatría, está absurdamente atravesado por lo anormal, ¿no? Y lo anormal por la psicología y la psiquiatría de la anormalidad, ¿no? Entonces, sí, esto tiene una cantidad de sesgos desde el psicoanálisis, el inconsciente, la religión, la demonización de la conducta, la maldad. Sí, entonces muchas veces, lo normal es la virtuosidad y lo anormal sería la maldad, ¿sí? Y la patología y demás. Entonces, esto es bastante complicado, ¿no? ¿Quiénes son los normales? Tenemos que tener en cuenta que en últimas hay criterios estadísticos, los que están dentro de dos desviaciones estándar, los que cumplen las normas sociales, sería un término en términos un poco más éticos, los que satisfacen los ideales sociales, en términos más de también morales, ¿sí? De qué se debe hacer en una sociedad, los que en términos funcionales, los que pueden funcionar óptimamente participando, pero acá también recuerden que hay un ámbito subjetivo, ¿no? No solamente que los demás me vean que funciona bien, sino que yo sienta que estoy funcionando bien desde mis ideales, ¿no? Y que se identifican con otros, ¿no? Entonces, como de agrupamiento. Bueno, la otra controversia es que definitivamente la salud mental no son las emociones y no son las emociones positivas. Cuando estamos hablando de salud mental, estamos hablando de un enorme entramado de componentes individuales, sociales, comunitarios, culturales, corporales, y definitivamente no son las emociones, ¿no? Porque un doctor muy importante hace poco me decía, no, es que cuando eh, salud cerebral se refiere a lo cognitivo y la salud mental a lo emocional. No, eso es falso. Sí, la salud mental incluye lo cognitivo. La salud mental incluye lo relacional. La salud mental incluye lo comunitario. Incluye los valores culturales. ¿Sí? Incluye la política. Bueno, entonces es un concepto mucho más amplio. Y pues centrarse en ese sesgo hedónico, o sea, esto viene de la postura hedónica de la salud mental, cómo bienestar, cómo sentirse bien, cómo emociones positivas, conlleva entonces a un descuido o sí, a problemas para evaluar y para intervenir y a un excesivo temor. Entonces, si estar mentalmente saludable es sentirse bien y sentir mucho placer, entonces cada vez que yo siento dolor o malestar, estoy enfermo. Entonces, pues claro, eso le gusta a Bayer, eso le gusta a las farmacéuticas, porque entonces comenzamos a diagnosticar el malestar y comenzamos a medicar el malestar, ¿no? Y entonces el bienestar, entonces buscamos solamente prácticas y medicamentos y experiencias que nos hagan sentir placer y comenzamos a desestimar, a evitar
experiencias que nos generen malestar. Y es así, y así una persona pues no puede ser funcional. Esto engendra otros problemas de adaptación en la vida cotidiana. No todo puede ser solamente placer, pan y miel y sin displacer, ¿no? Entonces, esta ansiedad hacia el sentirse mal o esta medicalización del sentirse mal tiene que ver con esta distorsión de lo que es la salud mental. Y definitivamente la salud mental tiene que ver con esa intersección con la cultura, ¿sí? De la cultura, y esto nos lleva también a un problema, y es el relativismo cultural de la salud mental. Entonces, la salud mental no es algo universal, ¿sí? No es algo que todo el mundo siente y piense de la misma forma. Y no puedo tener entonces instrumentos tan generales que no contemplen la relatividad contextual, transcultural, en las formas de sentir y percibir lo que es adecuado, las formas idóneas de vivir en cada cultura, en cada contexto, ¿no? Entonces, eh, la cultura no solamente me relativiza qué es lo ideal, los valores sobre qué es lo que es idóneo para decir que vivimos bien, también me genera diversidad en términos de los servicios, ¿sí? De cómo se entiende el curso de vida de la patología, de lo anormal, sí, el acceso a los tratamientos, los síndromes, bueno, todo esto en términos muy médicos está esto, ¿no? Pero también la cultura me da una noción de desde mi religión, desde la deontología, de qué es lo deseable para vivir, ¿no? En algunas culturas, por ejemplo, acumular bienes materiales puede ser lo deseable. Y entonces la salud mental y el bienestar está absolutamente atravesado por percibir que poseo muchos bienes materiales o tener una cuenta llena o viajar mucho. Sí, por eso muchos pues, percibimos que nuestra salud mental se desequilibra cuando usamos redes sociales porque estamos centrados en la materialidad que los demás ofrecen, ¿no? En otras culturas, por ejemplo, estar en comunión con Dios o con sus dioses o con sus espiritualidad o con la naturaleza o con las plantas, con el otro, con donar, hace parte de lo deseable, ¿no? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Y bueno, vamos a cerrar. ¿Y entonces qué? ¿Qué es la salud mental? Y entonces, claro, yo no veo la salud mental como un estado ideal, sino como como estados momentáneos en los que se está viviendo, ¿no? Entonces, ¿qué es y cómo es vivir con salud mental? ¿Sí? En últimas, tiene que ver con un concepto. La salud mental es un concepto que las personas o los científicos usan, las sociedades, los políticos usamos, ¿sí? Para designar que, por un lado, un estado dinámico, ¿sí? En el que existe una valoración que tiende a ser positiva, deseable, ¿sí? Sobre, por eso es que es normativa, normalizante, entonces es un estado dinámico en el que existe una valoración normalizante, positiva o deseable, y esa valoración puede ser objetiva en términos de indicadores, por ejemplo, de biomarcadores. ¿Sí? Es adecuado, por ejemplo, tener la presión arterial entre esto y esto o rangos articulares o movimiento o peso, ¿sí? Es cuando esos serían los indicadores objetivos o intersubjetivos también, y indicadores subjetivos, poco más lo que perciben las personas, cómo perciben ese estado, ¿no? ¿Sobre qué? Entonces, ¿sobre qué son los indicadores? ¿Sobre qué es esta medición? ¿Sobre qué es este estado dinámico? Sobre el funcionamiento del cuerpo, el funcionamiento del intelecto, ¿sí? ¿Y por qué acá no hay una dualidad mente-cuerpo, ¿no? Esa dualidad desaparece acá, ¿sí? Las personas tienen percepciones sobre su cuerpo y la salud mental definitivamente incluye cómo percibo que mi cuerpo está funcionando. Si me percibo fatigado, ¿sí? Enfermo, con dolor, pues entonces no vivo con salud mental, ¿sí? Tiene que ver también con cómo percibo mis funciones intelectuales. Esto también depende mucho de los estándares intelectuales, el rendimiento que me piden en diferentes contextos. Ya miren que esto siempre es relacional, organizacional y contextual.
Si esa percepción siempre es en relación y desde el contexto y desde mi rol. También cómo funcionan mis emociones y mi capacidad para controlarlas, mis competencias emocionales, qué es lo que hago y cómo me relaciono con otras personas. Sí, estos serían los criterios funcionales de la salud mental y sobre esto podríamos tener medidas objetivas o subjetivas e intervenciones que vayan sobre cada uno de estos componentes funcionales. Adicionalmente, tiene que ver con los recursos, y estos recursos están en relación con lo anterior, o sea, con la capacidad para usar los recursos sociales, intelectuales, ¿sí? Económicos, para afrontar. Entonces, también tiene un componente adaptativo, casi que resiliente. Adicionalmente, en este concepto, entonces, cuando yo cuento con estos recursos y puedo funcionar óptimamente y deseablemente y percibo que funciono óptima y deseablemente, ¿sí? Entonces, y cómo esto me permite participar en comunidad, en mis roles sociales, roles como profesor, como estudiante, como trabajador, como compañero, como padre, como hijo, como conductor, como turista, como lo que sea, ¿no? Entonces, cuando puedo participar en esos roles sociales, satisfaciendo las metas relevantes para mi cultura, para mí mismo, que de estas metas individuales deben estar en asociación con las culturales, o si no hay disfunción, ¿sí? Hay desequilibrio. Y entonces, cuando todo esto se satisface a partir de estos recursos y de estas formas de funcionamiento, entonces va emergiendo una sensación de vida digna y plena. Ahí es cuando surge lo eudaimónico, ¿no? Que soy capaz de vivir como deseo vivir y como disfruto vivir, también algo hedónico, ¿no? Y este modo de funcionamiento, este estado dinámico, no es solamente individual, sino que podría ser aplicable al grupo, a un sistema social. Y esto, pues, va muy en la noción de las redes que vemos ahora interconectadas en los análisis, no solamente psicológicos, sociológicos, sino también desde las neurociencias, donde el individuo es una ilusión muchas veces, es algo más relativo, siempre estamos interconectados con los demás, ¿no? Entonces, entonces es completamente factible pensar, tener una visión sistémica de la salud mental donde esta también es aplicable a un sistema social, a una empresa, a una oficina. Entonces tendríamos oficinas donde se vive con mayor o con menor salud mental. Tendríamos personas también o ciudades o instituciones, ¿sí? Bueno, eso nos da muchísimas más herramientas para evaluar, intervenir, promover, prevenir. Y si necesitan referenciarlo, pues pueden citar este video y a mí, ¿no? Y claro, no lo he escrito, no lo tengo publicado. Esto es una forma de publicación a través de la difusión. No es el tema en el que yo trabaje cotidianamente, entonces no creo que prontamente vaya a sacar una publicación sobre el tema, una publicación escrita, ¿no? Y arbitrada por pares. Esto pues está completamente abierto al debate, dado que hace parte de la difusión y el debate en redes. Pueden dejar sus comentarios con respeto y yo los responderé y podemos interactuar entre nosotros en el cajón de comentarios. Ha sido un placer hablar sobre el concepto de salud mental y un poco mi opinión científica y experta sobre este tema. Un abrazo y mucha salud mental para todos ustedes que vivan en y con salud mental. Hasta pronto.